Hola estimados estudiantes, en esta segunda cápsula informativa vamos a hablar acerca de la función de transferencia. Un tipo de modelo lineal de sistemas dinámicos que utilizaremos en instrumentación electrónica y en control automático para modelar sensores y para básicamente cualquier tipo de sistema lineal. Estamos interesados en aprender cómo en MATLAB podemos definir una función de transferencia y también obtener algunas de sus respuestas ante entradas comunes, ¿no? Imaginemos que nosotros tenemos la siguiente función de transferencia que le llamé GDS, y una función de transferencia por definición es la razón entre la salida y la entrada expresada en el dominio complejo de Laplace, ¿no? Entonces tengo por lo tanto un polinomio numerador, ¿sí? ds, que es la variable compleja de Laplace, y tengo un polinomio denominador que es básicamente está definido por coeficientes, ¿no? Los coeficientes de cada una de las potencias del numerador y el denominador. Para que esta función de transferencia sea propia, es necesario que la potencia m que está en el numerador sea menor que la potencia n que está en el denominador. Cuando analicemos implementaciones y discretización de la función de transferencia, sabremos directamente por qué, ¿no? Porque esto tiene que ser así. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta función de transferencia que evidentemente tiene un polinomio numerador de orden 0 y tiene un polinomio denominador de orden 2, pues la forma en la que yo puedo expresar esto en MATLAB es por medio del comando tf. Entonces yo me voy para acá a MATLAB, puedo decir g es igual a función de transferencia, y la forma de utilizar este comando es que voy a definir dos vectores, ¿sí? Dos vectores fila con los coeficientes en potencias decrecientes tanto del numerador como del denominador. Si empiezo con el numerador, como la potencia del numerador es 0, pues entonces queda solamente 50. Pero en el denominador, como tengo potencia 2, entonces los coeficientes en orden descendente serían 1, 5 y 20. Entonces pongo 1, 5 y 20. Y al dar enter, MATLAB me dice, ¿quieres definir una función de transferencia continua? ¿Sí? Que tiene esta forma. Y aquí ya tú puedes validar que en efecto corresponde con lo que tú querías definir, ¿sí? Ahora, esta función de transferencia está compuesta por tres elementos: la ganancia, los ceros y los polos. Los polos son las raíces del polinomio denominador y los ceros son las raíces del polinomio numerador. Una forma de obtenerlo es con el comando roots. Como yo sé que el primer vector tiene que ver con el numerador, si yo quiero saber los ceros, pues calculo roots de 50, que es mi polinomio numerador, el cual me dice está vacío, es un arreglo vacío. Eso significa que no hay ceros. Y tiene sentido, ¿no? Porque recuerden que las raíces de un polinomio es ¿qué valor le puedo yo dar a la variable s de tal forma que el numerador tenga el valor de 0? Y evidentemente eso no se puede hacer, dado que no hay valores de s que sustituir. Ese numerador siempre vale 50, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con el denominador para saber cuáles son los polos, es decir, las raíces del denominador. Entonces dejo el denominador, aplico el comando roots, y entonces me dice que tiene dos polos, lo cual tenía sentido, ¿no? Si yo tengo un polinomio de orden 0, pues no tengo ninguna raíz. Si tengo un polinomio de orden 2, tengo dos raíces. Y estas raíces son complejas conjugadas. Tengo un polo en menos 2.5 más 3.7 y esta es la variable compleja, ¿sí? El número complejo, y menos 2.5 menos 3.7. Los polos complejos, las raíces complejas, siempre vienen en pares, ¿sí? Con eso hemos terminado
tanto el definir una función de transferencia en MATLAB como calcular sus polos y sus ceros. Ahora, ¿qué tal si yo quiero, que eso es algo muy común, sobre todo para analizar las características de la función de transferencia, pues obtener respuestas en tiempo de esta función de transferencia? Las entradas comunes para utilizar las entradas de prueba son el impulso, el escalón y señales periódicas, ¿no? Para obtener su respuesta en frecuencia o validar su respuesta en frecuencia. Entonces, primero, para obtener la respuesta en impulso, pues yo pongo impulse y la etiqueta que le asigné a la función de transferencia, y entonces MATLAB me va a desplegar una gráfica en tiempo. El eje X es tiempo, el eje Y es la amplitud de la salida y la entrada es un impulso unitario. Un impulso unitario es una señal de entrada que instantáneamente vale 1 y luego todo el tiempo después vale 0. Lo mismo puedo hacer yo para obtener la respuesta en entrada escalón. Para escalón entonces utilizo step y voy a tener esta respuesta. Se dan cuenta que es diferente, ¿no? La anterior se estabilizaba en 0 y esta se estabiliza en un valor que en este caso es 2.5. Ahora recordemos, como este es para un escalón unitario, la entrada es una señal, como todos sabemos, del escalón, que antes de tiempo igual a 0 vale 0 y después de tiempo igual a 0 vale 1, porque es escalón unitario, su magnitud es 1. Entonces tenemos valor 0 en entrada y justo en el instante 0 cambia a 1 y se mantiene, ¿no? ¿Sí? Si yo quisiera obtener la respuesta ante una entrada de escalón que no fuera unitario, lo que tengo que hacer es, imaginemos que yo quiero ante una entrada de escalón de magnitud 5. Entonces pongo 5 por G y obtengo la respuesta ante una entrada de escalón 5. Esto es posible debido al teorema de superposición, ¿no? Yo puedo multiplicar antes o después de haber simulado la respuesta, debido a que este es un modelo lineal, ¿no? La función de transferencia es por definición un modelo dinámico lineal, ¿sí? Ahora, ojo, estas dos gráficas que encontramos son respuestas en tiempo. Normalmente, o quieres obtener la respuesta en tiempo ante una entrada de impulso, ante una entrada de escalón, y la última es ante una entrada periódica. Eso normalmente se utiliza para validar las respuestas de entrada y salida en frecuencia, ¿no? De un sistema. Entonces, para ello vamos a utilizar el comando LSIM, ¿sí? Como vimos en la cápsula anterior, yo puedo definir un vector de tiempo de esta forma, que va desde el tiempo 0 hasta el tiempo 10 en pasos de 0.01 segundos. Luego defino una entrada periódica, que en este caso es una senoidal de magnitud 2 y frecuencia 20 radianes sobre segundo. Ojo, no está en hertz, es radianes sobre segundo. Y entonces ya lo que hago es simular, le digo LSIM, es decir, Linear Simulation de mi función de transferencia ante esta entrada U y durante el periodo T, ¿no? Entonces lo vamos a hacer acá. T va de 0 a 10 en pasos de 0.01 segundos. Defino mi señal periódica, LSIM. El sistema es mi función de transferencia G, que la puedo validar, acá está almacenada. Y entonces simulo, ¿no? Evidentemente, Linear Simulation te da dos gráficas. La primera, que es esta que está acá, es la señal periódica de entrada. Y la azul, que es la línea más fuerte, te da la señal periódica de salida. Como es un sistema lineal, solamente te pueden modificar la fase y la magnitud, pero no la frecuencia. Entonces, si se dan cuenta, sí nos modificó la fase, porque esta señal está desfasada respecto a esta. Nos modificó la magnitud, pero la frecuencia es exactamente la misma, ¿sí? Con eso yo puedo, por ejemplo, validar que mi función de transferencia atenúa en esta frecuencia una señal periódica, que es la interpretación que se le da a un diagrama de Bode. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Perfecto. Seguimos, ya podemos obtener respuestas en tiempo de entradas impulso, escalón y entradas senoidales. Ahora, ¿qué tal si obtenemos el diagrama de Bode de nuestra función de transferencia G, ¿no?
Para obtener el diagrama de Bode, yo lo único que tengo que usar es el comando Bode. Entonces yo puedo utilizar Bode G. Y vamos a ver que MATLAB me ofrece dos gráficas en una. La de magnitud en decibeles. Ojo, el eje X es frecuencia, ¿sí? Frecuencia en logaritmo base 10, ¿sí? Y magnitud en decibeles y fase en grados, ¿sí? Ahora, si yo no quisiera ver la de fase, que normalmente para algunas aplicaciones no se utiliza, puedo optar por utilizar el comando Bodemag. En Bodemag solamente me grafica la magnitud, ¿sí? Si yo quiero saber valores de alguna gráfica en una figura, lo único que tengo que hacer yo es dar clic sobre la figura y entonces me va a desplegar un data cursor. Ese data cursor me va a decir cuáles son los valores en ese punto de la gráfica. Aquí me dice, por ejemplo, que en ese valor estoy en una frecuencia de 4.97 radianes. Si se damos cuenta, aquí tengo 1, 2, 3, 4, casi 5, ¿sí? Y tengo una magnitud de 5.87 decibeles. ¿Sí? Y yo puedo arrastrar ese data cursor, lo puedo arrastrar para la izquierda o para la derecha para saber todos los valores de todos los puntos de esa línea que grafiqué, ¿sí? Si lo quiero eliminar, le doy botón derecho y le digo eliminar data type, ¿sí? O data cursor. Hasta aquí estamos bien. Ojo, debido a que nosotros no tenemos ningún cero y tenemos dos polos, pues yo tengo una respuesta clásica en diagrama en frecuencia de un pasabajas de segundo orden, ¿sí? Tengo pendiente 0 y luego tengo una pendiente rechazo de menos 40 decibeles por década. Ese análisis lo haremos en cápsulas posteriores, ¿sí? Entonces yo ya puedo obtener el diagrama de Bode de una función de transferencia. Incluso podría yo comparar, ¿no? ¿Se acuerdan que yo introduje una señal periódica de 20 radianes sobre segundo? Pues entonces imagínense que yo voy a buscar dónde están los 20 radianes sobre segundo. Y busco, aquí tengo 2, ¿dónde estás? 20, 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 20. Justamente aquí. Y me dice, tú debes de tener una atenuación. Cuando tengo decibelaje negativo, significa que atenúo. Cuando tengo decibelaje positivo, significa que amplifico. Y tengo una atenuación de menos 17.9 decibeles. Eso es consistente totalmente con la gráfica en tiempo que obtuve. Recuerden que este es en frecuencia. En tiempo, cuando yo simulé ante una entrada periódica, lo voy a simular ante una entrada periódica de 1 con magnitud 1, solamente por comparación, y lo voy a poner en otra figura. Si yo no quiero que me borre la figura que actualmente tengo, pongo figure y obtengo mi gráfica, y entonces ya tengo las dos gráficas. Acá me dice figura 2, la gráfica del diagrama de Bode y la gráfica de LSIM. Aquí yo tengo una entrada de 1 y me dice que yo tengo una atenuación, lo cual es consistente con mi gráfica. En mi gráfica la entrada del sistema es de magnitud 1, de menos 1 a 1, ¿sí? Magnitud pico de 1. Y la salida de mi sistema, que está centrada en 0, la puedo obtener de la misma manera. Le doy clic y busco cuál es la máxima magnitud. Y me dice que la magnitud máxima es de 0.126. ¿Sí? Entonces yo tengo una atenuación de 0.126 de 1 a 0.126, ¿sí? 7.93 veces menos, ¿sí? ¿Cómo se relaciona este número de 0.126 con lo que me dice mi diagrama de Bode que tengo que tener, menos 17.9? Pues yo puedo convertir, ¿no? Para convertir de decibeles a magnitud adimensional, lo que tengo que hacer es, yo sé que la fórmula es de magnitud adimensional, la puedo obtener a decibeles como 20 logaritmo de la ganancia. Entonces si yo despejo de eso, me queda 10 a la
la ganancia que yo tenga en decibeles, 17.9 entre 20. Y eso me da .1274, que es .126, la magnitud a la que se atenuó. Es totalmente consistente, y con esto yo puedo validar que en efecto la respuesta en tiempo que obtuve corresponde con el diagrama de Bode del mismo sistema. ¿Sí? Las fórmulas y la conversión las vamos a repasar con mucho más detalle durante el curso de instrumentación electrónica. Con eso pues ya podemos obtener diagramas de Bode, las respuestas en tiempo, y comparar y analizarlas, ¿no? Finalmente, si yo quisiera visualizar múltiples respuestas en una sola gráfica, ¿sí?, pues entonces lo que tengo que hacer es utilizar los comandos hold on y hold off. Por ejemplo, si yo quiero, voy a cerrar ya esta gráfica de aquí y voy a cerrar esta gráfica de acá, y ahora lo que voy a hacer es analizar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo primero obtengo la gráfica de ante una entrada de magnitud 1 que sea periódica, pero una frecuencia de 20, que es la que originalmente teníamos? Entonces la obtengo y obtengo la gráfica, pero si yo ahora quiero saber qué respuesta tendría ante una frecuencia de 2, pues la gráfica anterior me la encimó y me la borró, ¿sí? Si yo quisiera que se mantuviera, lo que tendría que hacer es obtengo mi gráfica a 20 radianes sobre segundo, le digo hold on, es decir, manténme esa gráfica, luego obtengo la gráfica a 2 radianes sobre segundo y me las está encimando, ¿no? Yo tengo la respuesta y la entrada y la salida. Esta es la entrada, siempre es periódica de magnitud 1, y esta es la salida ante una frecuencia y esta es la salida ante otra frecuencia. Podemos ver que cuando la frecuencia es más baja, la amplitud es mucho mayor. Cuando la frecuencia es más alta, la amplitud es mucho menor. Eso es totalmente consistente con un filtro pasabajas. Aumento la frecuencia, atenúa la magnitud. Bajo la frecuencia, amplifica la magnitud. ¿Sí? Perfectísimo. De nuevo, la parte teórica y matemática y algebraica que hay que realizar para hacer este análisis de manera formal, lo vamos a ver durante el curso. Solamente quería que vieran que yo puedo hacer este tipo de análisis utilizando el comando hold on y hold off, porque si ahora yo quiero obtener la gráfica pero ante una frecuencia 10, pues mantengo el hold on y en la misma figura me va a graficar la siguiente salida, que ahora es la amarilla. Y así puedo ir almacenando y agregando líneas a la misma figura con propósito de analizarlas, ¿no? Si ya no quiero que se agregue ni nada más, entonces le pongo hold off y esa gráfica se cerró, ¿sí? ¿Puedo volverla a abrirla con hold on? Sí, sin ningún problema. Si ahora yo vuelvo a graficar ante otra, imaginemos ante una frecuencia 1, si yo no le pongo figure como habíamos visto antes, pues lo que va a pasar es que va a encimar la gráfica y la anterior se va a perder. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el hold on, ¿sí? De esta manera yo puedo encimar o desencimar o mezclar respuestas diferentes ante entradas diferentes de un mismo sistema con el propósito de analizarlas y concluir sus características. Pues yo creo que eso es todo. Lo que vimos en esta cápsula fue cómo definir una función de transferencia, obtener respuestas en tiempo y en frecuencia con su diagrama de Bode, y también visualizar múltiples respuestas en una sola gráfica, ¿no? Espero que esto les sea de utilidad. Mucho ánimo y gracias por su atención. Hasta la próxima.